Bienvenidos, me llamo Manuel Bermúdez Vázquez, soy profesor titular de Filosofía de la Universidad de Córdoba y vengo aquí a presentar la ponencia que hemos titulado Esquemas perversos de comunicación, posverdad y noticia falsa. Fundamentalmente lo que pretendemos compartir hoy es el resultado de la investigación del último año y medio que arroja como respuesta a este trabajo dedicado la descripción de una situación bastante preocupante. Nosotros lo que pretendemos comunicar aquí a día de hoy es cómo paulatinamente en los últimos años hemos asistido al diseño de una serie de elementos bastante perniciosos, no solo para el discurso democrático, sino también para el discurso político y para el propio funcionamiento de las sociedades contemporáneas. Claro, dicho así puede resultar bastante preocupante, pero es el resultado del análisis de una investigación académica bastante seria. Nosotros lo que hacemos es diseñar estos esquemas perversos en torno a 4 líneas fundamentales que inciden todas en un mismo aspecto, ¿no? El funcionamiento de las democracias contemporáneas y cómo vemos que atañen directamente a la vida y al futuro de la ciudadanía. Bueno, el primero de estos esquemas perversos es el aumento de la demagogia y el populismo. ¿Qué es lo que ocurre? Hombre, a la palabra demagogia le ocurre como a otras tantas que son utilizadas muy gratuitamente y a la ligera. La palabra demagogia es una palabra de origen griego que tiene dos elementos. Tiene un sustantivo, demos, que significa pueblo, y luego un verbo, ago, que significa conducir. De modo que la demagogia es aquello que pretende el que quiere conducir al pueblo, el que lo quiere llevar a donde más le convenga. La metáfora clásica que se emplea para el demagogo es la de un pastor que va pastoreando el rebaño y lo trata de llevar al redil que más le conviene al pastor. Claro, el aumento de la demagogia en los últimos años es evidente. Además, hay una especie de reivindicación ahora, incluso más frecuente que antes, del discurso populista y lo podemos ver sistemáticamente tanto a izquierda como a derecha en el ámbito político. El segundo elemento de este esquema perverso, como con el que titulamos la ponencia, es el aumento de las noticias falsas. Hay estudios bastante eruditos y bastante serios que auguran que para el año 2022, faltan un poco más de 13 meses, el 50% de las noticias que circulen por la red van a ser noticias falsas. Esto per se podría no ser demasiado importante si no fuera porque se agrega a otra serie de elementos muy coyunturales, pero que no parece que vayan a cambiar con el paso del tiempo. Y es que la mayor parte de la población se informa a través de las redes sociales y de Internet. Claro, si la fuente de la que extrae la mayor parte de la población las noticias ya está envenenada con noticias falsas, eso es especialmente preocupante porque estaríamos asistiendo a cómo las noticias ponzoñosas van directamente influyendo sobre los ciudadanos. Claro, esto además hay que agregarlo que conforme más joven es la población, mayor porcentaje de información exclusiva exclusivamente por la red van tomando. Dicho con otras palabras, los menores de 30 años se informan casi exclusivamente a través de las redes sociales y de Internet, de modo que esta capa de la población es susceptible de ser manipulada de una manera mucho más sencilla. La tercera pata de estos esquemas perversos sería la pata vinculada a los mecanismos postverdaderos. En el año 2016, el diccionario de Oxford decretó que la palabra del año en inglés era el adjetivo post-truth. Ese adjetivo nosotros lo hemos traducido por un sustantivo, el sustantivo posverdad, que solemos definir de la siguiente manera, ¿no? Pues la posverdad consiste en que un individuo cualquiera de los que estén escuchando este vídeo, pues es capaz o asume pues cuestiones que encajan con sus prejuicios y sus expectativas antes que con la realidad. Dicho con otras palabras, cualquiera de nosotros es capaz de creer que algo es verdad porque encaja con su forma de entender el mundo, independientemente de que eso no encaje con los resultados, por ejemplo, de los hechos o con la verdad científica. Ejemplos de mecanismos por verdaderos muy perniciosos tenemos, por ejemplo, en el auge de los antivacunas, la aparición de los terraplanistas, los que piensan que la Tierra es plana, un movimiento que me parece, vamos, entre ridículo y sorprendente, o los negacionistas del cambio climático, que frente a toda la evidencia empírica que aporta la ciencia contemporánea, pues se obstinan en defender que el cambio climático o no se está produciendo o no es a causa de la influencia antrópica, ¿no? De la acción del hombre. Ahora bien,
A estos tres esquemas primero, el auge de la demagogia y el populismo, el aumento de las noticias falsas y, sobre todo, los mecanismos posverdaderos, hay que agregarle el cuarto, la cuarta pata de esta mesa, que es la más grave de todas desde mi punto de vista, y es la ausencia de instrumentos de pensamiento crítico en la sociedad para poder justamente defenderse frente a este tipo de discursos, que son discursos sesgados, discursos que lo que hacen es perseguir una serie de intereses espurios y manipular fundamentalmente a la población. Claro, ¿y por qué asistimos a eso? Pues nosotros estamos viendo cómo sistemáticamente todos los contenidos vinculados al pensamiento crítico y a la filosofía van siendo laminados paulatinamente de los currículos en los sistemas educativos. Entonces, lo que tenemos que hacer es fundamentalmente, y es la clave de todo esto, tratar de romper esta cuarta pata, que es la más perniciosa de todas, defendiendo fundamentalmente pues, los contenidos vinculados a las humanidades, a la filosofía y al pensamiento crítico en todos los cursos que puedan ser posibles de nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Porque de no acontecer esto, lo que estaremos asistiendo será a la desaparición paulatina no solo del ámbito cultural o el ámbito intelectual, sino también la debilidad cada vez más fuerte de la, valga la paradoja, ¿no? De la democracia. O sea, la democracia se verá duramente afectada por el contubernio de estos cuatro factores y claro, asistiremos probablemente a una crisis sin precedentes en este siglo XXI sobre la propia identidad de lo que significan las sociedades democráticas occidentales. Muchas gracias.